Y bueno amigos, estamos aquí para analizar algunas cositas relacionadas con el Real Madrid. Vamos a hacer un poquito de análisis hablando rápidamente sobre esto que ha estado saliendo y que bueno, aparentemente va a tener un final feliz y que al final pues bueno, son cositas relevantes que me han gustado y que quiero comentar con ustedes. Así que lo de siempre, les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, vamos a repasar unas cosas que rápidamente me han ido apareciendo por aquí y que por supuesto me gustaría compartir con ustedes. Me gustaría empezar analizando un poco alguna cosa que ha desvelado relevo que aseguran que un préstamo para Arda Güler es una opción cada vez más probable. Recordemos todos que una de las condiciones que puso este chico para intentar firmar por el Real Madrid era seguramente que no hubiera la opción de la cesión, o aparentemente eso es lo que se filtró. Y pues aquí lo que nos están diciendo es que cada vez es más probable que vaya a haber una cesión para el futbolista turco. Yo creo que en el caso de que se concrete lo de Kylian Mbappé, teniendo en cuenta que va a ser complicado que salga algún futbolista, me cuesta creerlo, de verdad que salga, por ejemplo, Rodrigo, que ya vamos a hablar de eso ahorita. Yo creo que es una opción bastante viable, tiene una competencia espectacular, me parece que es un chico con un futuro tremendo, va a tener seguramente la mejor capacidad para desarrollarse como futbolista, encontrando más minutos en otro equipo. De todos modos, bueno, es algo que se irá comentando, pero es algo que según este medio de comunicación se ve cada vez con mejores ojos desde lo que significa el Real Madrid. Otra de las cosas que me gustaría comentar y que me pareció muy curioso es algo que ha comentado Víctor Font. Recuerden todo que Víctor Font se había lanzado a la presidencia del Barça cuando estuvo todo este tema de las últimas elecciones del Barça en las que ganó Laporta. Y bueno, fue uno de los candidatos. En definitiva, pues terminó ganando Laporta por el maniquí, por la pancarta que puso en Madrid. Todos tenemos muy claro eso, que el nivel de subnormales que hay en ese tipo de instituciones, pues ya todos lo tenemos bastante claro. Pero una de las cosas que me ha llamado la atención y que comenta Víctor Font, que no quería dejar pasar por alto, es lo siguiente. Le está faltando autocrítica. A esto hacen referencia a Laporta. Le está faltando autocrítica y se busca el enemigo fuera. Si habla de jueces del Real Madrid, seguramente muchos barcelonistas te siguen, pero hay que hacer las cosas bien desde dentro y no tener ideas de bombero como lo de la marca propia. Estas son las cosas que no entiendo y no me explico. Además, también añade que lo del madridismo sociológico lo sabemos todos. Ahí está con el cuentico. Lo que no tiene sentido es que cuando hay que escoger entre Messi y Florentino, escojamos al presidente del Madrid. Anas Lagari, hombre de confianza de Florentino, está asesorando al Barça. En algunos entornos, Florentino ha dicho: ¿quién me diría a mí que estaría ayudando al Barça? Ha añadido Víctor Font. Y bueno, es bastante curioso. Eh, ya en algunas situaciones se habla de una moción de censura, una posible moción de censura a Joan Laporta. Yo espero evidentemente que esto no vaya a suceder bajo ninguna circunstancia. No me parece justo que vaya a suceder algo así porque todos estamos disfrutando tanto de la época de Xavi como la de Laporta, y me preocuparía firmemente que este club lo agarrarían o lo tomen personas como el Víctor Font este, que sí parece tener una propuesta seria, que se quede de ego, que ya había reventado lo del relato del tiki-taka, que se queden personajes como seguramente Hansi Flick como entrenador, y que bueno, el Barça vaya a ir retomando el rumbo. Me preocuparía de verdad, honestamente, que dejen de ser tan ridículos y empiecen a hacer las cosas bien. Y la verdad es que si nos ceñimos específicamente a lo que comenta este personaje Víctor Font, seguramente nos vamos a preocupar muchísimo porque parece que es una persona bastante seria y con bastante coherencia a la hora de plasmar sus ideas. Bien, vamos a cerrar este tema reflexionando un poco sobre todas las cosas que están sucediendo en torno al Real Madrid barra Kylian Mbappé, porque la verdad es que es bastante curioso. Y chicos, la verdad es que bueno, según todo esto, Mbappé hoy en el entrenamiento a sus compañeros no les ha dicho directamente me voy a ir al Real Madrid. De hecho, no ha expresado bajo ninguna circunstancia el hecho de a qué equipo pretende ir, pero
según algunas informaciones, tanto en el vestuario del Real Madrid como en el vestuario del Paris Saint-Germain se está hablando o se especula que el futuro de Kylian va a ser definitivamente el Real Madrid. Y lo que sí comentó con total seguridad, según lo que filtran prácticamente todos los medios de comunicación, es que al finalizar la temporada dejará el Paris Saint-Germain. Entonces eso obviamente es un punto más clave y es lo que se tiene de información hasta ahora. Ahora bien, yo quiero analizar esto que les quiero decir porque me he encontrado con un tweet bastante espectacular y que les voy a colocar aquí en la pantalla. Y que bueno, básicamente si Florentino termina haciendo lo de Mbappé, habrá encontrado su obra ya prácticamente resuelta. Va a ser la cereza del pastel que viene años cocinando. Y bueno, aquí mira lo que dice. Mbappé, 0 millones, contando que no se le va a pagar nada de traspaso al Paris Saint Germain. Alaba por 0 millones, Rudiger por 0 millones, Valverde por 5 millones, Lunin por 8, Kroos por 25, Modric por 30, Camavinga por 30, Arda por 30, Endrick por 35, Courtois por 40, Vinicius por 45, Rodrigo 45, Militao 50, Tchouaméni 80 y Bellingham 100 millones de euros. Esos, los dos casos, los de Tchouaméni como los de Bellingham, son los únicos que pasan esa barrera de 50 millones que si te pones a ver cómo está el mercado, creo que es una absoluta locura. Lo de Florentino Pérez es algo que evidentemente no tiene ningún tipo de sentido. Yo creo que si este hombre logra juntar en un mismo equipo a futbolistas como Vinicius, Bellingham y Mbappé, teniendo en cuenta que también parece que se quiere lanzar por Alfonso Davies, es que esto va a ser una absoluta demencia que muy probablemente no va a tener ningún tipo de sentido a la hora de intentar detener al Real Madrid como institución. Luego hay que tener un entrenador capaz de hacer que estas piezas funcionen, pero a nivel estética es que va a ser una absoluta locura. Yo creo que todo el mérito del mundo para nuestro amigo es Florentino Pérez, que yo creo que va a ser la piedra angular de todo este proyecto. Ojalá se mantenga unos cuantos años más el Presi, que ya se le ve bastante mayor, pero bueno, ojalá la salud del Presi le acompañe por mucho tiempo y nos siga dando todos estos éxitos porque la verdad es que es impresionante. Cierro este video analizando un poco la situación. Porque, a ver, ya hemos hablado hace un momento de que Arda Güler es probable que tenga una sesión, ya estarías resolviendo de alguna manera ciertos inconvenientes, pero lo que me cuesta creer es que llegando Kylian Mbappé al Real Madrid, no va a salir ningún futbolista en ataque. Porque, a ver, no estamos hablando de meter ahí a Joselu, que llegó Joselu y pues bueno, no había mayor inconveniente. Estamos hablando de un futbolista que va a disputar 50 partidos, qué sé yo, por temporada. Va a meter la cantidad de goles similares o incluso superior a la cantidad de partidos que juegue. Y estamos hablando de que hay futbolistas que están ahí con cierta relevancia, llámese Rodrigo, llámese Bellingham y llámese Vinicius. De estos tres, teniendo en cuenta que Brahim está en un segundo plano, aunque parece que agarra un poquito de velocidad de crucero, ¿cuál de estos tres nombres es el que a ustedes les puede cuadrar más que salga? No digo que vaya a salir inmediatamente la siguiente temporada, que tampoco me extrañaría, pero es que si nos vamos un poco al pasado y no tan lejano, cuando el Real Madrid ficha a Tchouaméni, lo primero que empieza a filtrarse y a hablarse es que es muy probable que saliera Casemiro y terminó saliendo en ese mismo verano. Es que es algo tan sencillo como lógico porque es cierto que las temporadas son largas, hay muchas lesiones, pero va a llegar a un punto en el que Rodrigo él mismo creo que va a dar un paso hacia el costado. Para mí, de estos tres futbolistas que son actualmente futbolistas del Real Madrid, valga la redundancia, el que tiene todas las papeletas para salir por rendimiento, porque no digo que haya hecho un mal rendimiento, de hecho hace poco decía que los números eran engañosos porque ya tenía 20 goles producidos en lo que va de temporada, pero teniendo en cuenta lo que es capaz de hacer Vinicius, lo que es capaz de hacer Bellingham, además es que seguramente es otra posición, a mí me cuesta creer que el Real Madrid vaya a mantener a Rodrigo Góez. Creo que es la pieza que seguramente va a estar sobrando y que se me entienda esto en el caso de que se fiche Mbappé. No me gustaría, me dolería muchísimo, pero más allá de los límites salariales y todas estas cosas, yo creo que en cuanto a cuadrar todo esto, el mismísimo Rodrigo va a percatarse de que algo no está sucediendo aquí bien y va a intentar seguramente buscar una salida y al Real Madrid tampoco le va a venir nada mal este dinerito que puede acceder por Rodrigo Góez, porque me parece que lo de Vinicius sí sería un poquito más difícil de entender. De todos modos, bueno, iremos viendo, lo iremos analizando. Es la primera vez que comento esto desde que salió todo lo de la saga Mbappé en su nueva versión, pero creo que es también algo bastante lógico. De todos modos, déjenme saber sus opiniones en los comentarios. Y para cerrar un poco, no creo que el elegido para salir sea Brahim Díaz, teniendo en cuenta que seguramente
de estos cuatro, el que menos tenga un papel relevante sea Brahim, que seguramente el que sea más fácil de llevar, y pues obviamente te quedarías con un suplente de lujo como es Brahim Díaz. Y por supuesto pues lo iremos analizando aquí en este canal. De momento despedirme, espero que hayan disfrutado de este video. Háganme saber sus opiniones en los comentarios, lo de siempre, like, suscripción. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao chao.